Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. En el video del día de hoy vamos a ver sólidos de revolución por el método de casquetes cilíndricos. Entonces vamos a ver primero cómo se hallaría el volumen de una capa cilíndrica que se genera. Por ejemplo, fíjense que aquí en este dibujito te damos un pedazo de rectángulo que es este, que hace parte del área que estamos girando, y ese rectángulo lo estamos haciendo girar alrededor del eje Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué se está generando? Se está generando un casquete cilíndrico. Entonces necesitamos, para encontrar el volumen de una capa cilíndrica, la siguiente fórmula. La fórmula sería esta: 2pi por el radio promedio de esta sección, de esta capa cilíndrica, por el alto, ¿sí? Que está aquí el alto, por el ancho. ¿Listo? El radio promedio, recuerden que esto se genera un círculo aquí, entonces el radio promedio es este que está aquí, el radio de esa capa cilíndrica. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos la función, vamos a colocar acá la función que se tiene, vamos a escribir aquí el ejemplo como tal que vamos a calcular. El ejemplo es el siguiente. Entonces, vamos a encontrar el volumen del sólido que se genera al rotar la función y igual a seno de x, que es esta curva que tenemos aquí. Coloquémosla con rojito. Esta curva, vean, esa es y seno de x, y hay que colocar aquí hasta pi. Entonces aquí el límite superior es pi, 3 punto, por ahí más o menos, 3.1. Pero es hasta pi, ¿no? Entonces aquí tenemos, esa es la curva que estamos haciendo, o el área que se genera es esta. Y al hacerlo girar, fíjense que hacemos una partición en el eje X y giramos esos rectángulos y se van generando esas capas cilíndricas. Entonces la idea es hacer con la integral, encontrar la suma de esos volúmenes, de esas capas cilíndricas, esos casquetes cilíndricos que se van generando. Es de que aquí podemos colocar más valorcitos, más particiones, para que se vea que entre más, pues mejor estamos aproximándonos al volumen que queremos hallar. Esto entre más valores. Entonces, ese es el volumen. En el medio tiene un hueco y vamos a plantear la integral. Entonces, ¿cómo quedaría la integral? Vamos a escribir, antes de escribir la integral aquí, vamos a colocar cómo serían las integrales según el eje que se tenga, el eje de rotación. Aquí tenemos un eje de rotación vertical. Entonces, vamos a colocar cómo quedaría. Entonces, fíjense aquí, si el eje de rotación es vertical, el volumen de ese sólido, cómo se genera o cómo se encuentra, será calculando la integral. Miren, ¿de dónde a dónde puedo trazar esos casquetes? Entonces, la integral de A a B, donde A a B son límites en el eje X. Este es el eje X. Estos son límites en el eje X. De la fórmula me dice que es 2pi por el radio promedio, que debe ser una función que depende de X, el radio promedio, por la altura, por el de X, que es el ancho, ¿sí? Toda la integral debe ir en términos de X. Entonces, el 2pi por el radio promedio, por el alto, que el alto aquí es una función respecto a X, por el ancho que es, qué tan ancho esté esa barra o ese rectángulo que estamos trazando para que se generen esas capas cilíndricas. Eso es si el eje de rotación es vertical. Por otro lado, si el eje de rotación es horizontal, entonces la integral va a quedar, el volumen se va a poder hallar como la integral de C hasta D, donde ese C y ese D deben ser límites en el eje Y. ¿Listo? De el radio promedio, que debe ser una función que depende de la variable Y, entonces radio promedio, por la altura, que depende de Y, por el ancho, que depende de Y. ¿Listo? Toda la integral debe estar dada en términos de Y. Y para este ejemplo en particular, el volumen entonces se va a calcular. Vamos a calcular el volumen por acá. Va a ser la integral desde dónde hasta dónde puedo trazar en el eje X, desde aquí hasta aquí, es decir, desde 0 hasta pi. Esos son límites en el eje X. De 2pi, que es la formulita,
si así es como se halla el volumen de una carpa cilíndrica, 2pi por el radio. Entonces el radio, fíjense acá, es la distancia, si yo trazo cualquier x aquí, es la distancia que hay desde aquí hasta acá. ¿Sí? Es decir, un x, el radio es x. La altura es para este x, este valor, ¿sí? Es decir, f de x respecto a x, el grosor es un delta de x o un dx. Por lo tanto, acá el volumen va a ser 2pi, la integral de 0 hasta pi de x, que eso queda igualito, x es el radio, por la función o la altura que es seno de x. ¿Listo? Y esta función que tenemos aquí, esta que está acá, el método que se usa de integración es el método de partes. Entonces vamos a colocar aquí la función u y la función de b. Entonces si no han visto el video de partes, los invitamos a que vayan, tenemos varios ejemplos de partes. Entonces aquí colocamos la función que vamos a derivar, que es x, y seno de x, que es la función que vamos a integrar. Y vamos integrando. Entonces aquí, cuando estoy en la columna de u, voy a derivar, y cuando estoy en la columna de b, voy a integrar. Entonces aquí, la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. Aquí la antiderivada o la integral de seno de x es menos coseno de x. La integral de coseno de x, con este menos me queda menos seno de x. Y esa integral por partes, entonces, quedaría de la siguiente forma. Vamos a bajar un momentico esta... el dibujito queda ahí. Pero es para poderlo hacer aquí más arriba. Borrar esto. Entonces el resultado de esa integral es la siguiente. Es el siguiente. Borrar este. El volumen entonces es 2pi que multiplica a, recuerden que acá hacemos este por este más y este menos. Entonces esto es más x por menos coseno, me queda x coseno de x, menos, con este menos me va a dar un más, seno de x. Esto evaluado desde 0 hasta pi. ¿Listo? Y si ustedes evalúan eso, el volumen que se genera aquí de ese sólido va a ser pi, para que ustedes comprueben. Estos son unidades cúbicas. Y esto sería todo por el ejemplo de hoy, el video de hoy, sólidos de revolución por casquetes cilíndricos. Vamos a estar subiendo otro ejemplo, así que estén muy pendientes y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.